Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Siempre quise decir eso. Yo no soy Tamara Tenenbaum, soy Pablo Priluca. Y estoy aquí con el señor Gino Cingolani, con quien hemos decidido ocupar este podcast por el día de la fecha. ¿Cómo estás, Gino? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sentí que era medio como Caperucita, como que eras no eras la abuelita, eras el lobo y era muy confuso todo. me dragué de Tamara. Sí. No lo soy, sí. No lo soy. No. Pero el otro día descubrí que igual debemos tener algún primo en común, porque esto ella no lo sabe, pero mi bisabuela era Tenenbaum también, lo cual no es tan extraño, siendo que vino de Polonia. Pero bueno, debe haber ahí algún familiar en común muy lejano en el tiempo. Hay que buscar un barco en común. Un barco en común, exactamente. Sí, debe haber algo así. No es tan difícil de encontrar eso, de hecho, pero bueno. No, es verdad. Sí, le había sugerido a Gino empezar con el opening de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, pero las dificultades técnicas no los permitieron, así que no hay ninguna invasión extraterrestre por pasar, lamentablemente. O sea, nuestras propias limitaciones técnicas. Sí, claro. Sí, no. La tecnología permite hacer cosas son nuestras, como esas. Son nuestras. ¿Cómo andas, querido? Muy bien, muy bien. Estoy de regreso en la mejor, no sé si la mejor ciudad, pero en el mejor país del mundo, sin lugar a dudas. Con mucho frío. La verdad que fue una semana bastante horrenda, sobre todo después de venir de un verano. Estamos hablando de esto porque el tema que me dejó Malena es viajes, así que nos sentimos totalmente dispuestos a hablar de este tipo de cosas. Exactamente. Así que bien. Vos acá, o sea, estuviste en España y ahora estás de vuelta acá y dentro de poco me vas a venir a visitar, me parece. Claro, acá no es tu acá no es mi acá. No, claro. Nuestros acás son distintos, pero dentro de poco voy a estar en tu allá, o sea, en tu acá de allá. Exactamente, también conocido como Nueva York. Hoy pensaba que tenía que mencionar esto. Nueva York es una ciudad muy extraña, pero una de las cosas que más me impresionan dentro de su extrañeza, no sé si has visto que en la calle siempre hay carteles que indican los días en los que se limpia la calle. Sí. Pasa una máquina, que no se entiende para qué, porque aparte es la ciudad más mugrienta del mundo, pero pasa la máquina que como que cepilla el piso como dos que veces para que por corras semana el a la auto mañana. un poco, ¿no? Porque tenés que correr el auto. Pero claro, estacionar en la ciudad de Nueva York no es algo sencillo. Entonces se da lo que a mí he dado en llamar la danza cósmica. Que es que, por ejemplo, hoy jueves tocaba una de las veredas de mi casa entre 11:30 y una del mediodía. 11:30 de la mañana y una del mediodía. Entonces lo que sucede es que los conductores se suben a sus autos, los mueven en doble fila a la vereda de enfrente, que obviamente está ocupada porque están todos los autos estacionados, y se quedan 1 hora y media, en el mejor de los casos, se quedan 1 hora y media arriba del auto hasta que pase la máquina y pueden volver a acomodarlo. Digo en el mejor de los casos porque muchos deciden irse. Dejar el auto en doble fila e irse, lo cual trae un montón de problemas porque a veces hay camiones que no pueden pasar o hay alguien, por ejemplo, que está estacionado de la vereda de enfrente pero no puede salir porque tiene un auto en doble fila que no lo deja salir. Claro. Y la solución es tocar la bocina. Claro. Tocar la bocina hasta que la persona sea presente y mueva su auto. Me parece increíble, o sea, no puedo entender por qué alguien se haría eso, porque alguien querría tener un auto en esta ciudad. Me parece eso es bastante extraño. Supongo que la respuesta, como siempre, es tenés niños y todo se vuelve más difícil y entonces querés tener un auto, supongo. Claro, pero eso indica que tenés que perder 3 horas por semana de tu vida arriba de un auto estando en doble fila. Claro. O sea, sin contar el tráfico, sin contar la dificultad de estacionar. 2 veces, porque esto pasa 2 veces por semana, tenés que sacar tu auto, quedarte 1 hora y media y volver a meterlo. Yo siento que 2 veces por semana es un montón, tanto hay que limpiar. Es un montón. Porque, a ver, estamos hablando del asfalto, no estamos hablando de como de la... No, claro, no limpian la vereda, pasan como por el costadito o sea, por abajo de los autos, que yo entiendo que hay que limpiarlo cada tanto, ¿no? Es como tipo limpiar abajo de la alfombra, pero no, 2 veces por semana es un montón. O sea, no sé si hay que limpiarlo, lo puede limpiar. Y aparte no el se barrendero. condice, o sea, no es que estamos en Copenhague, digamos, que todo es limpio, claro, y no hay un papelito en el piso. Es literalmente debe ser una de las ciudades más sucias del mundo occidental. Entonces es muy raro, la verdad, es muy raro. Pero bueno, esperemos que el mayor de la ciudad, es Adams, creo, escuche este mensaje y haga algo. Y haga algo. Si no, es un problema que va a resolver, no sé, supongo que los autos autónomos
Algo, sí, o que no se sé. levanten, no sé, que les salga como un cricket de abajo para que pase la máquina, no entiendo, Claro, algún tipo de eso solución estaría- le tienen que Eso encontrar en estaría el país de los bastante autos. bien. Che, ¿sabes qué? Tuve un encuentro bastante particular con una oyente de este podcast que me Bueno. escribió, vio que yo estaba en Barcelona y me escribió y me dijo tipo, che, me re gusta el podcast, qué sé yo. Bueno, nada, nos cruzamos en un evento, en una situación y me dijo que estaba muy preocupada porque creía que el beef entre Buji y vos era real y que se odiaban. Me pareció ¿Cómo no maravilloso. podemos odiar con Me pareció Buji? un lore Espectacular. hermoso. Pero aparte grabamos hace poco, o sea... Y que estaban picantes. De hecho, justamente dijo, no, grabaron hace poco y estaba re picante todo y para mí no se caen bien. Y yo tipo le tuve que decir, no te preocupes, está todo bien. Sé que Bueno, quieren. mantengámoslo entonces. El problema fue que Buji mató un gato que yo tenía. Entonces, efectivamente nos odiamos. No, boludo, que matar Y gatos es en internet es irreconciliable. lo peor que puede pasar. No, mentira. Buji no mató Buji ningún no gato. mató ningún gato. A mí no me gustan los gatos, de hecho, perdón, gente de los gatos, vos sos uno. Tenés mucha cara de persona No, de perro. no, nos llevamos, soy persona perro, sí. 100%. Sí. Los gatos me generan, siento que me van a saltar a la cara todo el tiempo. Y depende de gato. El mío es probable. Pero no, nos llevamos muy bien con Buji. Yo en general, aparte, soy de compartirle mucho cuando veo memes de Attack on Titan, se los mando siempre. Ella puede dar fe que se los mando siempre. Es como uno de mis 2 temas de conversación con Buji. El otro no sé cuál es. Pero Attack on Titan es uno del que hablamos frecuentemente porque ella me indujo en esa gran serie. Es Debo casi una reconocer. relación diplomática mandarle un meme de un tema específico a una persona. No, bueno, o sea, hablamos de otras cosas, pero hay un vínculo Attack on Titanístico Ok, del cual ok. ella puede dar fe que Está es muy... Una Así afinidad que no, temática. no, nos queremos mucho con Buji, a pesar de que sea hincha de River como vos, nos Así queremos es. mucho. Está bastante dividido este podcast, igual ganamos nosotros porque Tamara confesó ser hincha de Boca. ¿Tamara confesó ser hincha de Boca? Sí. Mira que... Como toda persona de bien. Es muy sorprendente. Va, no sé, qué sé yo. Me sorprende que piense, que lo tenga definido, digamos, me parece sorprendente. Yo se lo pregunté una vez en uno de los primeros episodios de este podcast y la forcé a que dé una respuesta y lo dijo. Y no me dijo Atlanta, que era lo que yo podría haber esperado, sino que 100%. acaba de sonar el timbre. Mirá. Tengo que atender, Gino. ¿Querés que porque hagamos una pausa? Yo estoy seguro que Ignacio Orbojo va a hacer algo maravilloso acá. Contate Y va a poner algo, una música. Ponete unos No, temitas, hagamos- Ignacio. Tengo que ahí atender va. porque se me va el UPS. Dale que va. Acá estamos de vuelta, perdón. Muy bien. ¿Nos contás? Me qué te agité llegó? porque son un paquete para acá. Es que son 4 pisos por escalera. Le metí un trotecito. Ok, muy bien. estoy un Igual poquito sabés que agitado. esto se pausa, se edita, se... como que Sí, sí, pero bueno, no quiero consumir Esto no mucho es un espacio de stream, no internet. somos Blender, digamos. No, por suerte. Digo. En fin, creo que la gente ya debe estar un poco aburrida de escuchar las pelotudeces que estamos diciendo. Así que si te parece bien, podemos pasar a lo que nos compete. Sí, Esto hagámoslo, es hagámoslo, hablar de por otras favor. boludeces. Hablar de otras boludeces con cierta categorización temática para que todos se sientan cómodos de saber más o menos ¿Qué está lo que va a pasando? venir. Malena me dejó ¿Querés empezar vos? Eso. Sí, dale. Malena me Mientras dejó yo recupero el viajes, aliento. viajes extraordinarios, viajes increíbles, viajes algo así. Y no sé si lo viste, me parece la mejor noticia de las últimas semanas. Y mirá que hubo noticias interesantes en la República Argentina en las últimas semanas. Pero nos enteramos digamos, sabemos que hay espías en todo el mundo. Y que hay espías rusos en todo el mundo. Si no vieron la serie de The Americans, se las recomiendo un montón. Una serie increíble que fue terminada injustamente de manera abrupta por, no sé si la CBS o HBO, no sé quién la había hecho. Fueron 3 temporadas, una mejor que la otra. ¿La viste? The Americans. The Americans no la vi entera. Ok. No sé tampoco por qué la dejé de ver. Pero no estaba bien la serie. Estaba muy... Es que fue hace mucho tiempo, Me o sea- gustaba mucho. Sí, es una serie que tiene varios años. La dieron de baja, eso, después de 3 temporadas. Para mí, digamos, las dos primeras temporadas mantenían el nivel 100%. La tercera, por ahí, bajaba un poquito, pero no estaba ni ahí para cancelarla. Detuvieron una pareja, un matrimonio de 2 personas que vivían en Ljubljana, en la capital de Eslovenia, desde hacía varios años, en 2017. Ella se llamaba María Rosa Mayer Muñoz y él se llamaba Ludwig Gish. Acá se pone divertido. Ella decía que era griega, que se llama María Rosa Mayer Muñoz, raro, pero bueno, que era griega,
que tenía nacionalidad mexicana, que era marchand de arte y que había obtenido la nacionalidad argentina, la ciudadanía argentina, después de mudarse en 2012 o 2013 a la ciudad de Buenos Aires. Y su marido, Ludwig, supuestamente era un ingeniero informático que en realidad había nacido, era de nacimiento en Namibia, pero que tenía nacionalidad austríaca y que había ingresado desde Uruguay a la Argentina, donde también había sacado la nacionalidad, había conocido a su esposa y juntos habían decidido migrar a Europa en el 2017-2018 porque Buenos Aires estaba muy insegura. Una pregunta, medio malo, o sea, como no puedes hacer una historia más simple. O sea, es como que va a llamar la atención eso. Va a llamar la atención. Cae, la policía eslovena, los detienen, los meten en una cárcel de máxima seguridad y están 20 meses, digamos, presos hasta hace 2 o 3 semanas, cuando recibimos las noticias de la agencia de noticias rusa de un avión en donde bajan estas dos personas con sus hijos y el grandísimo Vladimir Putin los recibe, les da un abrazo, les da un ramo de flores a cada uno y los agarra a los niños y les dice en un español muy ruso, bienvenidos. Y yo dije, ok, acá hay algo interesante, les habló... Hay algo acá. Claro, les habló a los niños en español. Entonces me pongo a investigar. Claro, los pibes habían nacido en Argentina. O sea, ellos son argentinos. A ver, todos sabemos que si sos de sangre rusa, sos ruso. Pero habían nacido en Argentina. Eran argentinos. Tienen tres estrellas. Bueno, exactamente eso fue lo primero que pensé. Qué bien, qué buen momento les tocó para ser argentinos porque en el 2022 ganaron una Copa del Mundo. Y bueno, y se descubrió, fue increíble porque fue el mayor intercambio de presos políticos entre Rusia y el mundo occidental desde la Guerra Fría. Fue una rosca política y una negociación política en donde participaron personas como Eric Schmidt, el ex CEO de Google, Kamala Harris, obviamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Abramovich. Digamos, una rosca política maravillosa para hacer un intercambio grandísimo de presos políticos que estaban en Rusia, periodistas estadounidenses, cónsules y gente, que había estado en la política exterior, que había quedado presa del lado de Rusia y presos rusos que estaban en el mundo occidental. Entonces, se descubre, la movida esta. Ellos eran espías, de lo que llaman los espías ilegales, ¿sí? No eran los espías, de alguna manera que participan de la dinámica en las embajadas y espías, entre comillas, consulares. Eran espías totalmente ilegales. Y yo pensaba, estos pibitos viajando en avión desde ellos a los nenes no los metieron en la cárcel, los nenes los dejaron en una escuela pupila estos 20 meses. Le permitían a los padres visitarlos una vez por semana. Pero estos pibitos viajando con sus padres, que de repente tenían una vida que no conocían, una nacionalidad que ellos no conocían, yendo a Rusia, a donde te va a seguir Putin, vos sin hablar una palabra de ruso, en un avión de, ponele, ¿cuánto era de Eslovenia a Moscú? 2 horitas, 3 horitas, ponele, una cosa así. Le dijeron vamos a Mar del y se levantaron en Moscú. Súper raro, ¿entendés? Meten preso a tus viejos y vos no entendés qué está pasando y de repente tus viejos son espías rusos. Sí, no, es espectacular. Me pareció realmente maravilloso y me pareció increíble también que, obviamente los nenes no hablan ruso. Entonces, que Putin los haya saludado en español también me pareció muy, muy bonito. Los nombres reales de estas dos personas eran Artyom y Anna Dultsev. De hecho, en internet ahora están habiendo un montón de narrativas y de fanfiction con estos dos personajes, porque claramente pegó muy bien. Pide serie Netflix, pide peli. Sí. Los nenitos tenían... Es una nena, llama Sofía, tiene 11 años, y Daniel, que tiene 8. Y aparte hubo algo súper interesante también a nivel cancillería y política exterior de la Argentina, porque siendo ciudadanos argentinos, si a los padres los meten presos y nadie reclama por esos nenes, la Cancillería, y la embajada tiene que salir. No hay una embajada argentina en Eslovenia, creo que está en Austria y es como que tiene toda la región. Tuvieron que salir, a pedirle al gobierno esloveno que les diera información sobre los nenes, que los permitiera visitarlos y qué sé yo. Y los padres, durante mucho tiempo
los espías negaron que eran espías, por supuesto. Entonces, los padres tuvieron lo que hacen los salir, espías en general. tuvieron que salir a pedirle a la Cancillería argentina que no se encargaran, que no se preocuparan, que iba a estar todo bien, que ellos lo resolvían. Increíble. Entonces fue muy, muy loco. Ya les hicieron la primera entrevista en la tele. Esto pasó, digamos, a principios de mes. Ya les hicieron la primera entrevista, una entrevista de 1 hora de duración en la tele rusa. Que la tele rusa es buenísimo porque vi la entrevista y siguen teniendo como una estética medio noventosa la tele rusa. Es muy bueno. Es como que sentís que estás mirando algo vintage, como los zócalos y la musiquita y las voces en off. Son todas como muy, muy noventosas. Y construyen, obviamente, es buenísimo, construyen toda una narrativa alrededor del heroísmo, ¿no? Y la verdad es que, obvio. Si vos me preguntás a mí, con esas backstories que tenían, que había nacido en Namibia, que la otra que era griega, que había estado en México, que había estado en no sé dónde, que había... No se esforzaron mucho, no estaba... O eran narcos, o eran narcos, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, es muy gracioso porque... la narrativa, como la narrativa occidental, vi la entrevista, digamos, de la tele rusa y después leí como algunas notas que salieron, bueno, del New York Times, el Washington Post y demás. Claro, obviamente no hay nada destacable para contar de una pareja de espías, porque justamente son espías, o sea, no tienen vidas que llamen la atención. Entonces se ve que los de Washington Post se deben haber vuelto locos para encontrar algún tipo de testimonio y la mina, la espía mujer, María Rosa, o mejor dicho, Ana, era supuestamente marchand de arte. Y entonces entrevistan tipo a un chabón que tiene una galería de arte en Ljubljana y dice tipo, bueno, deberían haberse dado cuenta que era espía porque el arte que vendía era muy malo. No, Cosas así, viste, como de la narrativa rarísima. El chabón era informático y tenía una especie de empresita de consultoría en IT. Y me obsesioné y me puse a buscar hasta que encontré la página de Facebook y de Instagram de la consultora y te puedo asegurar que nada parece más fake que esa página de Instagram. O sea, no se entiende qué hacen. Y mirá que yo trabajo en tecnología, entiendo que no se entienda qué hacemos algunas veces, pero realmente esto era ridículo. O sea, era total y totalmente ridículo. Si mañana te enterases de que tu familia en realidad era un grupo de espías de otro país, ¿de qué país te gustaría? Buena pregunta. Bueno, Norcorea, claramente. Corea del Norte. Sí. Interesante respuesta. O sea, que pasarías el resto de tus días en Pyongyang. 100%. O en un suburbio de Pyongyang, depende. Sí. Sí, trataría de tener algún tipo de rédito diplomático para, no sé, hacerme streamer de Corea del Norte. Ponele algo así. Creo que lo intentaría. Ahí lo intentaría. Entrevista con el preciosísimo. Sí, por supuesto. Así que bueno, nada, me pareció increíble porque la imagen... Yo leo la noticia una noche y a la mañana siguiente vuelvo a buscar y encuentro esto de que la nacionalidad que habían... Porque al principio salió, bueno, unos espías rusos y nada más, y al día siguiente ya había una nota más tipo larga, en donde había más detalles, y ahí me entero que la nacionalidad que habían elegido, digamos, como su nacionalidad adquirida para migrar a Eslovenia, era la Argentina. Y ahí dije, esto es buenísimo. Y pensé en los pibitos. Cuarta estrella, mal. En los pibitos y en ese viaje en avión y mirar a tus viejos y decir, loco, ¿quién carajo sos? ¿Quién increíble. sos? No, es increíble. ¿Realmente la historia quién es increíble. sos? Más allá del chiste, la historia es increíble. Vos imaginate estos chaboncitos cuando tengan 20 y pico de años, están en la universidad y le tienen que contar, digamos, a sus compañeros, bueno, no sé si le van a poder contar, pero ponele que le puedan contar a sus compañeros que tipo, sí, mi viejo es espía. Me pareció muy bueno. Y hay un tema que The Americans, esta serie de la que hablamos al principio, trata muy bien, que es el tema de los espías retirados, ¿no? Porque vos, digamos, construís tu vida alrededor de algo y cuando te retirás, no te quedás en el país en donde te retirás. En general te volvés. En ese momento te volvés a la Unión Soviética. Y claro, es como muy difícil porque, no sé, fuiste toda tu vida, no sé, arquitecto. O en el caso de The Americans, ellos tenían una agencia de viajes. Entonces, como volvés y tenés que construir, digamos, de vuelta o depender por completo del Estado, de tu pensión de espía y vivir de eso. Es muy raro. Pensión de espía. Mirá si hacías de espía tipo jubilado, podés ser de espía jubilado después. Claro, bueno, sí, también. Pero en algún momento te tenés que retirar. En algún momento no te da más la cogni y tenés que retirarte. Sí, no te da más el bocho. Es un tema.
Es un tema. Sí, por ahí te retiran un tiro, pero bueno, sí, también. puede Quizás sería más pasar. noble. Puede pasar. Bueno. Es interesante porque yo traje algo que está bastante alineado con eso. Mira. No porque haya espías, aunque algunos lo hay, pero sí porque aparece Rusia y aparece en el mundo militar, si querés. Yo estoy full ruso. Mi próximo tema también es ruso, así que me encanta esto. Bueno, espectacular. Como alguien de origen bielorruso, estoy. A ver, para el que no se acuerda, o la que no se acuerda, el 26 de septiembre de 2022, a la mañana, si no me equivoco, un grupo de especialistas en sismos que estaban en distintas partes de Escandinavia, como que detectaron una señal bastante rara que indicaba que podría haber habido un terremoto subacuático o la explosión de un volcán. Y cerca de una isla danesa que se llama Bornholm. No había explotado ningún volcán, no había habido ningún terremoto. Lo que había pasado, las señales habían salido después de 3 explosiones que generaron básicamente la filtración de gas natural más grande de la historia, porque habían volado un pipeline, un gasoducto que se llama Nord Stream, nada que ver con la Soda Stream. El Nord Stream 1 y el 2 habían explotado y eso había llevado a una filtración de gas natural que había salido para la superficie y había generado como unos círculos concéntricos bastante grandes. El más grande llegó a tener hasta 1 kilómetro de diámetro, lo cual es significativo porque se puede ver desde arriba. Ambos gasoductos, para que se pongan en contexto, eran gasoductos que pertenecían a la empresa rusa estatal Gazprom y que llevaban gas desde Rusia hasta Alemania y distintas partes de Europa después, atravesando el mar Báltico. El primero lo habían construido en 2012, el segundo estaba terminado, todavía no se había inaugurado y de hecho había bastante debate al respecto porque Estados Unidos abiertamente estaba en contra de que se inaugure ese gasoducto, básicamente porque reforzaba la dependencia de Europa con Rusia, que bueno, finalmente un poco terminó pasando. Ahora, para ponerlo un poco más en contexto, el 24 de febrero, esto es 7 meses antes de que esto suceda, Rusia invade, como todo el mundo se debe acordar, Ucrania. La invasión sigue todavía su curso, la guerra sigue todavía su curso. En realidad era un conflicto que ya venía de bastante antes, desde la anexión de Crimea en 2014. Y en ese contexto, bueno, la Unión Europea y Estados Unidos elaboran una serie de sanciones económicas para Rusia. Con lo cual, cuando sucede el ataque, que destruye como 3 de los 4 tubos que llevan el gas, eso hace que obviamente la energía en Europa se dispare. Alemania y otros países, bueno, los precios. Problemas. Exacto, el precio del gas se dispare, no solamente el gas para arriba. Y empezaron a circular todo tipo de teorías que explicaban qué había pasado, que intentaban explicar qué había pasado. Algunos decían que era la CIA para afectar las exportaciones rusas, lo cual podía ser, pero de hecho Putin les empezó a retasear el gas a los europeos, con lo cual tampoco tenía mucho sentido. Tampoco tenía mucho sentido que hayan sido los propios rusos, porque podrían haber simplemente cerrado la válvula y hacer que no salga más gas. No hacía falta que destruyan una inversión absolutamente millonaria como esa. Pero bueno, salió hace una semana o dos toda una investigación que hizo el Wall Street Journal, el diario, que explica lo que aparentemente sucedió. Entonces así, y me parece bastante gracioso. No sé si la viste la noticia. No. En mayo de 2022, o sea, 3 meses después de que empiece la invasión, un grupo de veteranos militares ucranianos y algunos empresarios medio que se juntaron a brindar y tomaron un poco de más y como que el fervor patriótico por estar defendiendo la patria de la avanzada rusa y el vodka que probablemente hayan bebido, en el medio de ese fragor alguien dijo, che, ¿y si volamos el gasoducto? ¿Qué? ¿Cómo era una joda y quedó? Era una joda y quedó, o sea, había milicos empresarios metidos, bueno, pero era una joda y quedó. Una buena joda. Para que te des una idea, la operación costó alrededor de $300.000, según las personas que participaron de esa y los testimonios que hay. Muy barato. Incluye un yate alquilado con una tripulación de 6 miembros y algunos buceadores. Pero de hecho, uno de ellos, simuladores, o sea, esto. Es increíble. O sea, una de las personas, o sea, o esto es una noticia para cubrir quien efectivamente lo hizo, que no parece por la cantidad de cables de inteligencia que hay, o es realmente muy bizarro. De hecho, metieron una mujer para que pareciese que el crucero era como un crucero de familia, o sea, como que para no levantar sospechas. Y básicamente, digamos, lo que se acordó es que los empresarios estos que estaban en la reunión iban a financiar y ejecutar el proyecto. Igual, esto llegó hasta Zelensky
quien le dio el visto bueno a toda la operación, y nombró a un tipo que se llamaba Zaluzny, un general, como el que iba a estar a cargo de la operación. Ahora bien, se hicieron todos los arreglos, obviamente todo verbal, no quedaron demasiados papeles, pero aparentemente la agencia de inteligencia holandesa se entera del complot, le avisa a la CIA habla con Zelensky y diciéndole que paren, y Zelensky intenta detener la operación, pero no puede, o sea, la operación termina sucediendo. Todo esto es lo que narra el Wall Street Journal, ¿eh? De hecho, lo que le dice el general a cargo, Zaluzny, a Zelensky es como que, bueno, no, una vez que los habían mandado ya no había forma, de que había quedado incomunicado, medio que no había forma de detenerlo. Entonces, como te decía, el equipo son un par de exmilicos, algunos buzos, una mujer, para aparentar que todo esto era un viaje de placer y ocio. Los tipos alquilan un barco, un yate que se llama Andrómeda, en Alemania, con ayuda de una agencia de viajes polaca, que en realidad era una fachada para transacciones financieras de la inteligencia ucraniana, así que existía hace como 10 años. Y con eso, digamos, los tipos se mandan. De hecho, tienen algunos problemas porque, o sea, digamos, no es gente hiper preparada. En un momento pierden uno de los explosivos, se les cae al fondo del mar. Están a punto de cancelar la operación, pero siguen adelante. O sea, para que se den una idea, el gasoducto está como entre 80 y 110 metros abajo del nivel del mar. O sea, para estar 20 minutos en esa profundidad, claro, necesitas 3 horas de descompresión y por 24 horas no podés volver a bucear. O sea, porque básicamente te explota todo. No es eso lo que pasa. Pero, con lo cual, era bastante compleja la operación. Los tipos usan unos detonadores con un timer, bajan hasta los caños, les ponen los cosos, suben y finalmente vuelan el gasoducto en una operación que salió de esos $300.000 para volar un gasoducto que salió creo que 2 billones, o sea, una cosa así de absolutamente delirante. Y lo que debe haber salido reconstruir eso. No. Es que ni siquiera sé en qué está. La verdad que eso no lo busqué. Los tipos medio atropellados como que no lavan el barco en el que están, lo cual le permite a los detectives alemanes, que ya tenían alguna punta de esto por advertencia de la agencia holandesa y de la CIA, logran encontrar a algunas de las personas. O sea, huellas dactilares y rastros de ADN, y a partir de eso identifica a algunas personas, pero bueno, claro, o sea, de ahí a identificar a algunas personas a apresarlas, hay un trecho muy grande. Esa persona está en Ucrania no va a liberar, no va a deportar a los tipos que hicieron esto, más allá de que la operación haya sido descartada por Zelensky en algún momento. Y por lo que parece, el Wall Street Journal tuvo acceso a hablar con algunas de las personas que formaron parte de esta operación, que obviamente no dieron sus nombres, con lo cual de ahí también tienen una fuente de información. El tema es que es un tema muy sensible porque es un gasoducto que llegaba a Alemania, y Alemania, después de Estados Unidos, fue el segundo principal soporte de Ucrania en la guerra o para detener la invasión rusa. Con lo cual, para los alemanes es una posición bastante compleja porque no pueden salir a matar a los ucranianos diplomáticamente, porque a la vez los están apoyando militarmente, porque los necesitan desde la OTAN para frenar el avance ruso. Es una situación geopolítica bastante complicada, pero más allá de la geopolítico, me resultó muy interesante esto de que yo recuerdo alguna vez con algunos amigos, que no sé si escucharon este podcast, intentábamos recrear la conversación en la cual alguien dijo en una reunión, probablemente pasado de alcohol también y de alguna otra sustancia, che, ¿y si exportamos armas a Croacia? Que es algo que pasó en Argentina en la década del 90. Sí. Como intentar pensar en qué contexto se da, che, tengo una. Sí, hagamos esta. Vendemos armas a... Y uno en esta reunión en algún momento dijo, che, tengo una, volemos al carajo el gasoducto. O sea, me parecen escenas inverosímiles, pero que a la vez existen y suceden. En algún momento alguien lo propone, digamos. Obvio, sí, obvio. O sea, hay algo germinal de estas ideas ridículas que en general pasan en una mesa con un par de chabones más o menos poderosos y una botella de vodka o de vino o algo así. Porque, digamos, también hay que hacer que pase, ¿no? Claro. Sí, no, por supuesto. Hay que hacer que tengo ocurra. Ese tipo de conversaciones. Pero, las podés siempre tener, me interesa. Pero no van a pasar. Exacto, siempre me interesa el momento del clic, el momento en el que alguien dice, che, y si. Bueno, así se terminó volando uno de los pipelines más importantes de la infraestructura del mundial. Así que esa es la historia de este atentado que llevó a las noticias, del que probablemente se acuerden porque circuló bastante en todos lados, porque fue al poco tiempo de que había empezado la guerra. Así que la explicación aparentemente habrá sido esta. Seguimos, como dice un tuitero forero conocido, seguimos atentamente los acontecimientos. Me parece increíble
increíble porque lo que demuestra es lo absurdo del mundo. Como, digamos, esto, ¿no? Tipo, hay un fucking espía al lado de tu casa y vos no tenés la más remota idea y después vuelan algo y vos flasheás conspiranoia y en realidad... Y era tu vecino que había hecho el curso de buceo. Sí. O sea, es como que directamente, tipo, realmente no tiene sentido a veces buscar la verdad, ¿no? Es como está tan oculta en capas de cosas absurdas de sin sentido, sí. Sí, que es totalmente sin sentido. Bueno, hablando de cosas sin sentido, cuando yo estaba buscando sobre estos espías rusos y qué sé yo, siempre me meto en Reddit a ver qué pasa en Reddit. Y me encontré con un par de subreddits, digamos, de nacionalistas rusos, de fanáticos de los espías y de cosas así. Y en uno de esos subreddits me encuentro con un posteo de una galería de fotos que decía grandes edificios de Tartaria. Y yo digo como, no sé, como me puse a ver las fotos y las fotos eran todas muy lindas, pero como que no tenía demasiado sentido porque eran tipo, no sé, la Casa Blanca, un edificio en Nueva York, la muralla china, una mezquita, un palacio ruso. Entonces como dije, ¿qué es esto? Tipo, y había un montón de likes, había un montón de comentarios, obviamente había un montón de comentarios en rusos que no pude leer, pero parecía como que había gente hablando de eso. Entonces... Me puse a buscar y me puse a investigar y al principio estaba muy confundido porque esto probablemente, digamos, vos tengas datos, o no por ahí, pero por ahí tengas algún dato un poco más concreto, pero los tártaros, en diferentes momentos de la historia, esa palabra representó diferentes cosas. O sea, como en el mundo antiguo era una especie de región en el centro norte de Asia, en donde estaba Mongolia y en donde después iba a estar Rusia. Pero después también, en la época de la Unión Soviética, le decían tártaros a los islámicos que estaban en la Unión Soviética. O sea, la población islámica que está en la Unión Soviética también se llamaban tártaros. Entonces, como que hay diferentes momentos de la historia en donde lo tártaro es algo. Sí. Entonces, me pongo a investigar y descubro una... Bueno, o sea, lo voy a decir, digamos, una conspiranoia, pero lo empiezo a leer como algo real. Obviamente leo 3 posts y digo, esto es una demencia total. Sí. Que plantea que... Vos viste que hay una teoría conspiranoica que dice que, digamos, el plan del World Economic Forum después de la pandemia es el Great Reboot, ¿no? Es como resetear el mundo para empezar de vuelta. Sí. Bueno, estos chabones de internet plantean que ya hubo un Great Reboot, un gran reset, que fue el reset de la post-civilización tártara. Le dicen Tartaria. Espectacular. ¿Y qué es esto? Parece que la humanidad había avanzado mucho. Estamos hablando de algo que ellos dicen que pasó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, hace poquito. Hace muy poquito. O sea, entre 1860 y 1910, una cosa. O sea, había imprenta, había diarios. Sí. O sea, como que no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que esta gente dice es, la sociedad se había desarrollado hasta tal punto que se empezaba a democratizar, digamos, el poder y entonces los que tenían poder real estaban perdiendo control sobre la humanidad. Entonces deciden hacer un Great Reset, que es destruir la civilización tártara que se extendía desde Mongolia hasta los Estados Unidos, era medio hemisferio norte y había cosas en Brasil, encontraron cosas en Brasil, ahora vamos al detalle. El famoso Global North. Sí, era una especie de Global North. Y lo que hacen se llama The Great Mud Flow. Es como que, esto es muy ridículo, llenan de barro grandes ciudades y achican, digamos, la altura de los grandes edificios tártaros. Y te digo cuál es la prueba, porque en el lugar donde vos estás hay muchos, en el lugar donde vos estás hay muchos de estos. Ya me compro una pala. Las ventanas de los basements. ¿Viste que en Nueva York hay muchas ventanas a nivel calle? Esta gente dice pero tiene algo muy interesante. O sea, todo esto parece ridículo, pero para mí habla de algo mucho más interesante que ahora llegamos. Una de las cosas es, tipo, las pruebas es que, tipo, hay muchos edificios que tienen ventanas a nivel calle. Esto no tiene ningún sentido. Esto es porque llenaron de barro todos esos edificios y entonces hubo ventanas que quedaron a nivel calle. Pero para. Espectacular. Sí, las Brownstone. Los Brownstone Houses y todas esas cosas. Sí. Pero lo que dice, digamos, de lo que habla la conspiranoia es de no entender la belleza
que estaba parada sobre la sangre y la gran concentración de la riqueza del mundo pre-revolución industrial. O sea, esta gente lo que no entiende es que sí había humanos que podían construir edificios increíbles, maravillosos, súper elaborados, súper ornamentados e increíbles. Sí. Porque la mano de obra artesanal era baratísima, había mucha gente con mucha plata, había muchísima gente que trabajaba y que hacía ese tipo de obras y que podía pagar, digamos, muchísimo dinero para construir edificios increíbles, y que con la revolución industrial y con la modernidad y con la arquitectura moderna todo se vuelve mucho más feo y todo se vuelve como mucho más choto. ¿Eso es algo que estás diciendo vos? Eso es algo que estoy diciendo, no, es algo que estoy diciendo yo, es algo que ellos dicen, no desde el punto de vista de la conspiranoia, sino desde el punto de vista de su narrativa. Es tipo, el mundo era mucho más lindo. Tradicionales. Claro, el mundo era mucho más lindo antes. El mundo era mucho más lindo antes, y entonces era mucho más lindo antes porque había una civilización que era mejor y la destruyeron para que todos vivamos como vivimos ahora, en edificios feos y de ladrillo. El tema de la expectativa de vida. Bueno, es buenísimo. Era otra. Hay cosas relacionadas con eso. A principios del siglo XX hubo muchísimos descubrimientos paleontológicos. Fue como la era dorada de la paleontología, de los dinosaurios y encontrar cosas y qué sé yo. Una de las ramas, porque todas las teorías conspiranoicas, hay algunas que son más concentradas y que tienen un lore como muy tradicional, y hay otras que tienen esta idea como de la charla de café, que cada uno va aportando alguna justificación y vos te podés hacer el gusto que quieras. Bueno, hay una piba que es bastante famosa en TikTok y en redes sociales y qué sé yo, que dice que en realidad, digamos, la expectativa de vida hasta ese momento era más alta y que de hecho los humanos éramos más grandes. Y que muchos de los fósiles que encontraron los arqueólogos que dicen que eran de dinosaurios, en realidad eran de humanos más grandes. Y la justificación de eso es que las puertas de los edificios magistrales, digamos, de los edificios maravillosos de, no sé, siglo XVIII, XVII, XV, digamos, como todo lo que fue lo tártaro, eran muy grandes para humanos. Esta gente no visitó ninguno de esos edificios, ¿no? Es buenísimo, es maravilloso, es realmente increíble. Otra de las teorías que tienen es que, digamos, ¿cuál es la causa del Great Reset? La causa del Great Reset es que los humanos habíamos descubierto cómo generar electricidad del aire. Y acá mezclan dos cosas que a internet le gustan mucho. Uno es Tesla, tipo las Tesla Coils, las bobinas de Tesla, digamos que Tesla fue, bueno, un científico que desarrolló una idea muy poco eficiente, pero muy interesante para transmitir energía de manera, ahora diríamos, wireless. ¿Sí? Digamos que vos podías iluminar una bombita de luz teniéndola en la mano cuando había una bobina de Tesla a 2 metros, digamos, generando energía y tirando energía en una especie de campo magnético. Eso por un lado. Entonces dicen que todas las cúpulas son como magnetrons, son como la estructura de las bobinas de Tesla. Entonces, que todas las cúpulas de los edificios antiguos, tipo de las iglesias, hablan mucho de las catedrales rusas, porque son de metal, están cubiertas de oro, están cubiertas, y tienen esa forma así como medio esférica, y tienen en la punta, digamos, pero ponele que. Pero ¿y eso por qué hizo que quisieran porque o sea, obviamente el inicio del capitalismo y de la producción masiva dependió mucho del desarrollo de la energía eléctrica barata y a escala. Entonces ellos dicen, los que querían hacer plata con la energía fueron los que destruyeron, digamos, todo este desarrollo científico. Ok, espectacular. O sea, por eso esto pasa en algún momento de principios del siglo XX. Claro, cuando, digamos, con digamos, el desarrollo de las grandes fábricas y de capitalismo y demás, digamos, hay como una ruptura. Exacto. Me pareció increíble, pero me pareció increíble encontrar tanta gente hablando de esto. Me pareció increíble que es una de las conspiranoias. ¿No hay una peli? No hay una peli todavía. Hay un podcast de una persona que a mí me parece maravillosa, se llama Joshua Citarella, que es un pibe que es curador de arte y que labura de manera súper profesional como la memética y las teorías conspiranoicas de internet. Habla muchísimo de las nuevas derechas, está muy bien lo que hace.
Para los que lo conocen, es una especie de Juan Rocco, pero yankee. Ok. Y es realmente muy, muy piola. Hay un podcast de él en donde analiza esto con muchísimos detalles, un podcast de 50 minutos en donde habla absolutamente sobre digamos, al detalle de lo tártaro. Y su hipótesis interesante es, nos resulta muy difícil entender cómo, digamos, vivimos en las ciudades en las que vivimos y cómo esta narrativa pega en un momento de escasez de espacio de vivienda, de escasez o de aumento del costo de vida en las ciudades, ¿no? Como que hay una cosa medio nostálgica de antes supuestamente era mejor, pero lo cierto es que era mejor para... Sí, la última. ¿La gente que se olvidó o le borraron la memoria? No, bueno... Esto es buenísimo. A todos los adultos los exterminaron. Ah, ok. Y la comprobación de esto son las fotos de los orfanatos, de los grandes orfanatos de principios del siglo XX, donde hay un montón de nenes. ¿Por qué hay tantos nenes huérfanos? Pues, porque la gente se moría de, no sé, de pulmonía, boludo. Es espectacular. Es o sea, un genocidio de toda la humanidad. Es una especie de genocidio, claro. Y es muy loco porque vos lo ves y está todo muy helado. O sea, realmente, con 2 dedos y medio de frente, digamos, claramente no crees esto, pero hay un montón de gente que está construyendo y que está, digamos, desarrollando la teoría. Está todo muy conectado este podcast el día de la fecha, porque es como los niños que se dan cuenta de que en verdad son hijos de agentes rusos, y los niños que en realidad se dan cuenta de que a sus padres hubo una conspiración que los... no se dan cuenta, que los exterminó. Es espectacular. Hay como... Nada, les recomiendo que lo busquen, sobre todo porque si les gusta arquitectura, si buscan en Reddit, por ejemplo, hay un subreddit que se llama Tartarian Architecture, que es precioso, porque claro, o sea, encuentran edificios hermosos y dicen, ¿ves? Nosotros los humanos hacíamos esto, y después, mirá, terminamos siendo los rascacielos de Nueva York. Que también son muy lindos igual, no sé qué tienen. Bueno, depende, algunos son medio feos. No todos, algunos son medio feos, pero muchos son muy lindos. En fin, el otro día había alguien quejándose del Kavanagh en Twitter, diciendo que era feo. Hay gente para todo. Ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter, encontrándonos como el Diario AR. ¿Me trajiste algo más? Traje una cosita más. Para que cerremos este podcast. Es algo cortito, así que no nos debería llevar mucho tiempo. En julio, si no me equivoco, de este año se estrenó Eno o Eno, que es un documental sobre Brian Eno o Eno, depende cómo lo quiera pronunciar, hecho por un personaje que se llama Gary Hustwit, que un poco retrata la música, la vida de Brian Eno, que es un músico, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de él, músico y productor muy famoso. La estaban dando acá en el Film Forum y fuimos el martes de la semana pasada con Mac y algunos amigos a verlas, o a ver una de ellas. Ahora voy a explicar por qué. Bueno, el director Hustwit es un director independiente, gringo, tiene varios documentales sobre temas de diseño. De hecho, trabajó también en el mundo de la música y los libros, pero tiene un documental que a vos te puede copar porque es sobre Dieter Rams, que es el diseñador de Brown. Y de hecho, Brian Eno hizo la música de ese documental, que es de 2018. Pero lo que hizo Hustwit para esta película fue usar un software que permite alterar el largo, la estructura y el contenido del documental, haciendo que como cada proyección sea única. Colaboró con un artista digital y un programador que se llama Brendan Dawes, que básicamente lo que dice es que por la multiplicidad de variables hay 30 horas de entrevistas con Brian Eno y como 500 horas de película de su archivo personal, y básicamente hay 52 quintillones de versiones posibles de la película que se van generando. O sea, lo que se hace es el montaje, sí, ¿no? Bien. Exactamente, que se van generando para cada una de las proyecciones. Un poco lo que dice el director es, bueno, las salas de cine como siguen guiándose por una restricción que tiene como 130 años, una restricción técnica, y podemos usar la tecnología, estas son declaraciones de él, como herramienta estructural para hacer cosas interesantes en la narración. Lo que dice él es, creo que la idea de que una película tiene que estar grabada en piedra y ser siempre lineal está obsoleta, hay otro camino posible para el cine del futuro. Y un poco esa lógica generativa, porque no es inteligencia artificial, o sea, no es estrictamente inteligencia artificial, vos eso lo podés explicar mejor que yo, pero más o menos tiene bastante sentido para un documental sobre Eno, que toda su vida como que aplicó ese enfoque generativo para la producción musical, digamos, ¿no? Sí.
Para su vida. Para su vida y para la producción musical también. O sea, para los que no saben, Brian Eno se hizo famoso a comienzos de la década del 70, formaba parte de una banda que fue muy influyente llamada Roxy Music. Después de eso, hace un par de discos y se dedica a proyectos individuales y también se convierte en uno de los productores más importantes del siglo XX. Trabaja mucho con David Bowie, con Talking Heads. Uno de los padres de la música ambient y de la música experimental electrónica. Si quieren escuchar un lindo disco, música para aeropuertos, es una cosa bueno, habla de cómo, al menos en la versión que escuché yo, habla de cómo se le ocurrió hacer ese disco. Dice que él estaba tomando un vuelo creo que en el aeropuerto de Frankfurt, si no me equivoco, a fines de la década de 70 o mediados de la década de 70, y que la música de fondo era música tecno alemana de ese momento, y como que en su cabeza, mientras se tomaba una cerveza, decía: ¿por qué estamos escuchando esta cosa que es horrible? No tiene sentido. Claro, no hay música para aeropuertos. Voy a pensar en hacer un disco de música para aeropuertos. Y ahí sale Ambient. Que por otro lado, si no recuerdo mal, creo que ese es el disco que también, ya un poquito más adelante, que David Bowie lo usa mucho para escuchar mientras está intentando dejar la cocaína. Es como lo que lo baja a tierra. Bueno, también trabajan con YouTube, que eso nunca lo entendí bien. A mí me parece una banda medio de mierda YouTube, pero bueno, seguro que a muchos de ustedes les gusta, así que no voy a decir nada. Y aparte, Brian Eno tiene como una influencia muy grande en como la música pop de los 80 y el giro más experimental de la música pop de los 80, ¿no? Es un tipo, en ese sentido, bastante innovador. De hecho, el disco que decís vos, Música para Aeropuertos, es un poco la base de esta idea de la música generativa, ¿no? O sea, como que graba 3 melodías y a partir de usar distintas duraciones o duraciones ligeramente distintas, las deja sonar en ciclos que los matemáticos llaman ciclos inconmensurables, que nunca se repiten, y a partir de eso va creando sistemas musicales en ese disco, que cuenta cómo hace en la película y demás, o por lo menos de vuelta en la versión que vi yo. Brian Eno no es muy fanático de este tipo de iniciativas. O sea, cuando Hotsuite se lo propone, el tipo dice: no, de ninguna manera vas a hacer un documental sobre mí. Hasta que, hablando con Dawes, que es como su colaborador, lo que hacen es agarrar la película Rams, el diseñador industrial, y digamos le hacen como una remezcla generativa que le muestran a Brian Eno esa película, y ahí aparentemente el tipo se emociona un poco. De hecho, parece que manda un mail con un signo de exclamación, lo cual da cuenta de la cantidad de emoción que está mostrando Brian Eno, que también dice como que no me gustaba la linealidad de las biografías convencionales, porque las vidas no discurren en una línea recta, sino que van cambiando. De hecho, hay todo un laburo en la película sobre la noción del origen de la música y los vínculos entre música, sentimientos y recuerdos. Brian Eno hizo la banda de sonido de esta película. El primer tema de esas películas, que se llama All I Remember, es hermoso. Es muy, 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 muy lindo. De hecho, podemos cerrar el podcast después con ese tema. Y bueno, básicamente lo empiezan a circular por varios festivales, lo traen acá al Film Forum de Nueva York y como que crean paquetes de cine digital individuales para cada proyección. En cuanto a la peli en sí, o por lo menos la que vi yo, un poco es un recorrido por la vida de Brian Eno y su desarrollo profesional. Perdón, ¿tenía un poco sentido en diálogo con narrativo o era muy Tenía experimental? sentido, para mí sí. O sea, era bastante cronológica la película, por ejemplo. Tenía sentido, tiene cortes, también hay juegos con por ahí hay una imagen que se repite en distintas partes de la pantalla. O sea, creo que también desde ahí está lo generativo en la composición de la imagen, no solamente en la composición de la estructura de la narrativa. Pero hay en la película, como te decía antes, todo un diálogo entre las ideas sobre música, sentimientos y pensamiento en Brian Eno, que me hizo acordar mucho, no sé si leíste la novela Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. No. Es esto, empieza con el protagonista como que se mete en una selva venezolana a buscar los orígenes de la música, ¿no? De los sonidos y la música. Me hizo acordar un poco a esa novela que leí hace bastante tiempo, justamente en un aeropuerto, que no tiene nada que ver. Y por lo menos en lo que vi yo, hay algunas cosas bastante simpáticas, hay como entrevistas y charlas que están buenas, digamos, en distintos momentos de su carrera, ya sean lectures, como charlas que da él, o entrevistas en distintos medios, digamos, el vestido tipo la década de 70, todo andrógino, y hay muchas anécdotas con Bowie, de la composición de distintos temas, muchas anécdotas con David Byrne, con quien hacen un disco, de hecho. Y bueno, esa es un poco la película. Vale la pena, no sé qué versión les va a tocar ver, pero por lo menos la que me tocó a mí estuvo bien. Me pasa eso, ¿no? Como que es difícil la metanarración sobre un producto cultural cuando digamos, no sabes qué es lo que el otro va a ver. Como, exactamente, me pareció. ¿Qué podés recomendar? No sé, ¿te pasó de que algún amigo o alguien que haya ido otro día
¿O algo así? No, O sea, así como que les encargo que alguien se... Bueno, ahora cuando vengas por ahí la están dando todavía, la podés ir a ver y contás qué te parece. En realidad lo que les queremos confesar sobre el final de este podcast es que este podcast también fue generado con esa lógica generativa, con lo cual en realidad cada uno escuchó un podcast distinto. Sí. Es más... Todos los podcasts de este Algo Prestado en general han sido generados con esa lógica, con lo cual en general lo que ustedes escuchan es individual, no pueden ponerlo en contacto. Si hablan con alguien más, probablemente haya escuchado algo distinto. Sí, le podemos pedir al muchacho, no me acuerdo su nombre, perdón, Facundo creo que es el que hizo la lista para buscar todos los episodios. Le podríamos hacer como un mashup de distintos capítulos de Algo Prestado que se mezclen, o sea, como los temas, como que generen podcasts nuevos. Bueno, ya vamos a poder. De hecho, ya seguro viejo, podemos. Todos temas viejos. Seguro podemos entrenar una LLM con todos los transcripts del podcast y dejar de hacerlo nosotros. Espectacular. Estoy para eso. De hecho, yo no soy Estoy para Pablo eso. Piluca. Soy Tamara Tenenbaum. Soy Tamara Tenenbaum. Era todo mentira. En fin, Gino Cingolani. Última, quiero decir algo con respecto a Brian Eno, así en plan Twitter de servicio, algo prestado de servicio. Una de las cosas más maravillosas a mi gusto que hizo Brian Eno no tiene que ver con su producción artística conocida, tipo música, sino tiene que ver con un juego, una metodología, no sé cómo llamarlo, un juego de cartas que se llama Estrategias Oblicuas, que la desarrolló con... ¿No lo conoces eso? Te va a gustar. Creo que le va a gustar más a tu señora que a vos, pero te va a gustar también. Es un juego de cartas que desarrolló con un artista que se llama Peter Schmidt y es una especie de tarot oráculo para usar cuando estás atascado, cuando estás trabado, tipo con algo. Sí. Bueno, habla de eso en la película. Sí, ya sé lo que haces. Buenísimo. Es espectacular. Y son todas tipo frases. Acá tipo googleé un par de frases random. Tipo, por ejemplo, te sacás una y dice, haga primero lo último. Sacás otra y dice, una línea tiene dos lados. Sacás otra y dice, enfatice las diferencias. Es que lo usa para componer. Y que de hecho, por ejemplo, lo usa mucho con Bowie cuando hacen Heroes. Entre otras cosas. Perdón, la otra cosa que me acabo de acordar que vi en mi versión de la película es que él está durante mucho tiempo está como en su estudio y muestra algunos temas que lo influenciaron cuando era joven y demás, y me dio mucha ternura porque usa YouTube para mostrarlos o para mostrar algún sonido o algo así, y le pasa lo que nos pasa a todos los mortales, que pone el video y le salen las ads al principio. Ay, no. Y tiene que poner tipo omitir. Pero todo eso está dentro de la película, es espectacular. O sea, le pasa a los mejores. Espectacular. Le pasa exactamente. Contame, bot de Gino Cingolani, ¿qué le vas a dejar a la persona que sigue, que debería ser Buji, si no me equivoco? Supongo que Buji, y justo le voy a dejarlo random. O sea, random. Random, o sea que puede elegir o que tiene que hablar del concepto. No, que tiene que hablar de algo random. Pero no puede, no es que le estoy diciendo que elija cualquier cosa. Que hable de algo relacionado con lo random. Ok, no es un comodín. No es un comodín, no, eso no se hace. Espectacular. No, bueno, Tamara nos reta. Nosotros, sí. Nosotros con Gino nos vamos a ver en una semana, creo, ¿no? Venís para acá, así que calculo que nos veremos. No nos van a escuchar juntos probablemente nunca más. Quizás en la segunda mitad del año o en el especial de Algo Prestado de final del año. La semana que viene volverán a su programación audiovisual con la señorita Buji y la señorita Tamara Tenenbaum. Yes. Muchas gracias por todo. Que tengan un hermoso sábado, domingo o el día que estén escuchando este podcast. Adiós. Fue un podcast del diarioar.com. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter como El Diario AR.